Bien, veamos ahora, siguiendo con el método McKay-Thiel, unas consideraciones sobre el cálculo de la entalpía de la alimentación, el parámetro Q de la alimentación. Ya nosotros hemos visto en anteriores clases y en el material que se me envió por el blog que Q se puede encontrar que es una relación de las entalpías, de la entalpía del vapor saturado, de la entalpía de la alimentación y la entalpía del líquido, H sub E, H sub F, H sub L. Nosotros hemos encontrado, para poder ver cómo se calculan estas entalpías, cómo se encuentran y cómo Q varía de valor, que es una de las asignaciones que tienen en el blog, nosotros hemos utilizado los diagramas de T contra XY, de XY, y vamos a ver, hacer referencia a cómo se lee en el diagrama de entalpía contra XY. Ese diagrama es este que se muestra acá, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes obtener de fuentes confiables o a través del laboratorio. Si tienen un laboratorio a su disposición en el ejercicio profesional, pueden entonces estar produciendo este tipo de diagrama para las sustancias que manejen. Como estamos analizando es la alimentación, vamos a ver esta línea verde que se refiere a la alimentación. Se resalta esta línea roja porque es utilizado en el método Pochon-Savary, el cual se verá más adelante, ustedes lo pueden estar utilizando más adelante. La línea verde indica las diferentes posiciones, las diferentes condiciones en que puede estar la alimentación, como se les pidió en la asignación del blog. Y la línea roja lo que muestra es la línea de equilibrio. O sea, en el diagrama T contra XY, la línea de equilibrio es una línea horizontal. En el diagrama de entalpía contra XY, la línea de equilibrio del vapor en equilibrio es una línea diagonal. Entonces, en la condición A, veamos la alimentación ahora, nosotros podemos estar ingresando en esta condición A, que es como líquido, ¿verdad? Enfriado, o como líquido, la mezcla como tal, o como vapor saturado en B, o como una mezcla, la alimentación. Recuerden entonces el esquema de la columna de destilación, entonces pueden estar entrando en C como una mezcla, en D como vapor saturado o en E como vapor sobrecalentado. Fíjense que el parámetro H sub B y H sub L siempre son los mismos para esa alimentación, porque esta es la línea de HB contra Y, esta es la línea o la curva, esta es la curva de HB contra Y, esta es la curva de HL contra X, ¿verdad? Y HL estará acá para una alimentación determinada y HB estará acá. ¿Qué cambia entonces? HF, porque es la entalpía de la alimentación. Si la alimentación entra como líquido, esta es la entalpía que corresponde a la alimentación como líquido. Si entra en B, la entalpía de la alimentación la tenemos acá. Si entra en C, la entalpía de la alimentación la tenemos acá. Si entra en D, la entalpía de la alimentación la tenemos acá. Y si entra en E, la entalpía de la alimentación la tenemos acá, siendo HL y HB siempre las que están en los puntos de corte de la línea vertical de la alimentación como tal. Fíjense que este HB-HL es el calor latente de la vaporización de la mezcla como tal. Cuando X vale 0, el calor latente es de la sustancia pura, B. Y cuando X vale 1, HB menos HL es el calor latente de la sustancia pura, A. Eso es importante tenerlo en cuenta. Este es el calor latente de la mezcla como tal. Bueno, para calcular entonces la entalpía del líquido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esta relación donde el calor de solución para el caso del método McKay-Thiel, lo cual no es cierto para el caso del método Pochon-Savary, pero para el caso de McKay-Thiel, el calor de solución o el calor de mezclado
delta H sub S es igual a 0. Por lo tanto queda la expresión de esta manera. Capacidad calorífica del líquido promedio, que lo estimamos para soluciones ideales, para líquidos, soluciones ordinarias de esta manera, un promedio ordinario. La temperatura del líquido saturado menos la temperatura de la alimentación por el peso molecular promedio en la alimentación. Se calcula el peso molecular promedio de un líquido, fíjense que está como líquido, entonces ahí tienen las composiciones en la alimentación y pueden calcular el peso molecular promedio. Para el caso de la entalpía del vapor, tenemos entonces que multiplicar la fracción molar de A en el vapor por la capacidad calorífica de A por la temperatura de saturación menos la temperatura de la alimentación, la temperatura del vapor saturado, más el calor latente de la sustancia apurada por el peso molecular de la sustancia apurada, más 1 menos Y, que sería el Y sub B, por la capacidad calorífica de B, por la temperatura de saturación, del vapor saturado, menos la temperatura de la alimentación, más el calor latente de la sustancia pura B, que multiplica al peso molecular de la sustancia pura B. Fíjense que en esta determinación se hace la consideración de que se calientan los líquidos hasta la temperatura de saturación y se le añade el calor latente de vaporización, y los vapores se mezclan luego. Esa es la consideración que se hace para estimar esta entalpía de vapor. Esas son las consideraciones teóricas, se mezclan, no es igual un método de determinar los calores específicos promedios, sino que se vaporizan las sustancias puras y se mezclan como vapores. Bien, las capacidades caloríficas vienen en kilojoule por kilogramo grado centígrado, la entalpía en kilojoule por kilomol, los pesos moleculares vienen en kilogramos por kilomol y los calores latentes en kilojoule por kilomol. Por supuesto que se pueden utilizar unidades que sean equivalentes. Nosotros deberíamos en el sistema internacional estar manejando estas unidades y llegar a través de estas unidades. Si se tienen en su ejercicio profesional otras unidades, entonces van a usar un solo sistema como tal. Dense en cuenta acá, en esta expresión, que el calor latente de vaporización es esta diferencia y siempre va a permanecer en el divisor constante, y el que cambia es este, pudiendo entonces ser menor que 1, igual a 1, entre 1 y 0, igual a 0 o menor que 0. Diferentes condiciones que van a depender de esta situación. Esto es importante para determinar Q, que nos va a permitir determinar entonces la pendiente de la línea de operación de la alimentación y nos va a permitir continuar con el método de McKay-Thiele para trazar los platos teóricos. Bueno, jóvenes, en una próxima oportunidad y en el blog estaremos enviando información referente al trazado de las líneas de operación del enriquecimiento y el agotamiento y el trazado de platos.